Hola. Bueno, el motivo por el que nuestro grupo de trabajo ha escogido este tema es sobre todo por la actualidad, ya que desde el 2019 estamos inmersos en una pandemia de la que todavía no hemos salido. Este virus ha provocado un cambio en los modelos de vida de toda la sociedad, sobre todo afectando a nuestras actividades diarias y también a nuestras relaciones con los demás, o sea, en lo social nos ha afectado significativamente. En estos tiempos, una de las incertidumbres existentes es sobre todo cómo retomar el trabajo, cómo hacerlo de una manera para no atentar contra la salud pública. Si bien todos los sectores e instituciones se han visto de manera significativa afectados, uno de los más importantes va a ser la universidad, que tras la aparición de esta enfermedad tuvo que cerrar todas sus puertas a todos sus universitarios, a universitarios de todo el mundo, no tanto en España, sino de todo el mundo. Este cierre provocó que los docentes se tuvieran que adecuar a una forma de trabajo basada en la virtualización de sus clases, lo que puso de manifiesto significativas carencias fruto de la inesperada y urgente adaptación. El fin del confinamiento de 2019-2020 supuso un nuevo reto para esta institución, que debía de empezar a pensar en el próximo curso, siguiendo al mismo tiempo la evolución de la pandemia. Ante los malos datos ocasionados por la segunda oleada, muchas universidades como la Universidad de Salamanca apostaron por un modelo híbrido rotatorio por el que se dividen las clases en grupos, lo que estamos haciendo ahora este año, se dividen las clases en grupos las cuales siguen las lecciones una semana en casa y otra las hacen desde clase. Este modelo lo que hace, como bien sabemos y estamos viendo, es que la mitad de los estudiantes sigan la clase desde el aula y la otra mitad la siga desde internet o a modo de retransmisión en streaming. Con el establecimiento de este novedoso modelo se ha hecho de nuevo patentes y significativos problemas que emanan tanto de los alumnos pero también de los profesores y que derivan de la adopción de la adaptación previamente mencionada. La investigación de la dualidad alumno-profesor quizás sea un trabajo muy extenso, por eso nosotros lo que vamos a hacer es abarcarlo desde solo el docente y a ver esos problemas que ha tenido el docente para adecuarse a las clases online. Respecto al estado del arte o estado de la cuestión, podemos decir que existe abundante información sobre el tema, ya que al tratarse de un fenómeno global han sido muchos los autores que se han interesado por el funcionamiento y continuidad de las universidades durante la crisis. Esta crisis ha provocado la suspensión de las clases presenciales en una gran cantidad de países del mundo, entre los que se incluye España y en el cual nos centramos en nuestra propuesta de investigación, y más concretamente en la Universidad de Salamanca. La característica fundamental de los estudios que han tratado la docencia durante la primera ola del coronavirus, los cuales han puesto especial atención al desarrollo y compatibilización del online en la educación, es que son todos de 2020, como resulta evidente por lo reciente de los acontecimientos. Por ello hemos hecho una criba, una selección de los estudios que nos parecían más pertinentes y perfilados de los que existen, que nos han ayudado en un principio a establecer cuál era el estado de la cuestión y qué podíamos aportar en nuestra investigación. Algunos de estos autores son Javier Cifuentes Faura, de la Universidad de Murcia, que ha señalado que el papel de la tecnología en el aprendizaje es hoy fundamental. Si en la universidad estaba teniendo ya lugar un proceso de digitalización, la pandemia lo ha acelerado en gran medida y hoy es importante que los docentes, en los cuales centramos nuestro estudio, también cambien su enfoque, en el sentido de que las antiguas prácticas pedagógicas y didácticas de las cuales tenían experiencia no pueden simplemente trasladarse a las lecciones en línea, sino que es necesario realizar un esfuerzo de adaptación que, como sabemos, en muchos casos pues no se ha dado de esa manera. Esto también ha sido resaltado en un estudio muy interesante de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos,
llamado La diferencia entre la docencia online de emergencia y el aprendizaje real en línea, cuyas reflexiones son perfectamente aplicables al ámbito español. Sin embargo, uno de los autores que ha profundizado más en el tema ha sido Francisco José García Peñalvo, catedrático de esta universidad, la Universidad de Salamanca, que ha publicado distintos trabajos en torno a esta cuestión, llegando incluso a elaborar una guía de recomendaciones en común con el grupo de responsables de docencia online de las universidades públicas de Castilla y León. Ha escrito sobre una crisis metodológica inducida por la pandemia, sobre las expectativas del sistema universitario a corto, medio y largo plazo, sobre la evaluación online, todos ellos aspectos cruciales en nuestro estudio y especialmente para entender el fenómeno que tratamos. Otro de los sociólogos que ha tratado este tema ha sido Mariano Fernández Enguita, que considera que esta situación ha puesto de manifiesto la existencia de tres brechas. Por un lado existe la brecha de acceso, que alude a la disponibilidad de los recursos electrónicos y una conexión con Internet. Después habla de una brecha de uso, relacionada con la calidad y el tiempo de la utilización de los dispositivos electrónicos. Los docentes debían compaginar su vida laboral con su vida personal y muchos de ellos además debían compartir sus recursos electrónicos con otros miembros de la familia. Por último, habla de una brecha competencial que se refiere a la falta de habilidades y formación digital por parte del profesorado, ya que cuando se inició la pandemia muchos de ellos no sabían adaptar una clase presencial a una clase online. Por otro lado, el grupo de responsables de la docencia online de las universidades públicas de Castilla y León, en su guía de recomendaciones, añade una nueva brecha, que es la brecha de la evaluación online. Consideran que la evaluación se realizó en un contexto incierto respecto al marco legal y la protección de datos personales del alumno. Con todas estas brechas, García Peñalvo considera que la universidad afrontó y afronta retos tanto a corto como medio y largo plazo. A corto plazo se refiere al curso pasado y fue ofrecer una respuesta rápida ante esta situación, y los resultados fueron aceptables. A medio plazo se debió adaptar. A medio plazo se refiere a este curso y es lo que ya la situación no pillaba de improviso y lo que se ha hecho ha sido adaptar, como todos sabemos, a una docencia semipresencial, en el caso de la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Y a largo plazo, la pandemia mostró que las universidades no estaban preparadas a nivel tecnológico para afrontar una docencia únicamente online. Y por ello, lo que se quiere realizar en un futuro es un fortalecimiento del sistema digital y de la formación digital de los profesores y de los alumnos. Bueno, en este trabajo vamos a esbozar, ya que el formato no nos permite hacer una investigación en profundidad, una posible forma de proceder para averiguar a rasgos generales cómo respondieron los docentes a los cambios generados en el aprendizaje durante la crisis sanitaria. Este procedimiento, que se podrá usar en una investigación futura, pues tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, sacar conclusiones con respecto al nivel de competencias y adaptación del profesorado a la enseñanza online en función de las diferentes variables, por ejemplo, la edad, la especialidad, el departamento, el nivel de estudios, etc. Todo esto teniendo en cuenta que el profesorado se va a ver principalmente afectado por la brecha de competencias, es decir, por la falta de competencias digitales, a pesar de tener los medios necesarios, es decir, las tecnologías, el nivel adquisitivo suficiente, etc. En segundo lugar, otro objetivo será recopilar tendencias generales a través de los resultados de los cuestionarios. Y una vez que hayamos más o menos llegado a la raíz de los problemas, pues un último objetivo sería plantear posibles salidas o soluciones o simplemente formas de actuación para mejorar la calidad de esta enseñanza online. Bueno, al hilo de la cuestión, decíamos que este trabajo consiste principalmente en el diseño esbozo de un modo de proceder, ya que, dadas las limitaciones del formato, pues ni integra trabajo de campo, ni lo hemos podido llevar a la práctica, sino que permanece más bien en un estadio teórico. Lo que esto significa, en resumidas cuentas, es que nos vamos a limitar a esbozar una metodología y justificar el análisis crítico de los posibles resultados. Por ejemplo, qué variables hemos tenido en cuenta a la hora de investigar los problemas de la docencia online y por qué consideramos que estas variables son realmente condicionantes. Bien, pues para abordar estas cuestiones nos vamos a valer como base de una metodología cuantitativa que nos permita obtener unos resultados que luego analizaremos de forma crítica para llegar a algunas conclusiones de carácter descriptivo o explicativo. Nuestra herramienta principal para desarrollar esta idea pues va a ser la encuesta, que se va a difundir
por vía de la plataforma Studium, que a pesar de que en sí misma también es un medio digital, es una plataforma virtual, pues es un espacio con el que los profesores de la USAL están ya bastante familiarizados. Y la encuesta se le va a realizar a aproximadamente un número de 100 docentes. Entonces, para realizar los resultados estadísticos nos vamos a servir pues, de porcentajes y frecuencias, pero además, de forma complementaria, la encuesta también va a incluir algunas preguntas abiertas de un carácter más cualitativo. Bueno, y una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios, pues podremos extraer una serie de conclusiones. En los cuestionarios, que por cierto los hemos puesto en el anexo del trabajo, tenemos, incluimos datos como por ejemplo el sexo del encuestado, también un dato que consideramos muy relevante a la hora de la elaboración de los cuestionarios fue la edad, ya que es de esperar que los encuestados de mayor edad pues tuviesen menos experiencia y tuviesen más dificultades a la hora de enfrentarse a las nuevas tecnologías y a la docencia online. Bueno, también hemos tenido en cuenta la facultad en la que trabaja el profesor y el departamento al que pertenece para así hacer un análisis entre las distintas áreas de conocimiento que hay en la Universidad de Salamanca. Y bueno, también un dato que queremos extraer de los cuestionarios es el conocimiento que han adquirido después del periodo de la crisis del coronavirus, es decir, la experiencia que tenían antes, contrastarla con la experiencia que adquirieron después para así obtener datos como eso, el incremento del conocimiento y también el porcentaje de aprendizaje que ellos consideran haber adquirido. También en nuestra propuesta queremos plantear una serie de soluciones a los problemas a los que se tuvieron que enfrentar los docentes, como por ejemplo falta de tiempo para dar la materia completa o la escasez de conocimientos que tenían muchos de ellos sobre las plataformas digitales o por ejemplo también la dificultad que muchos tuvieron para adaptar asignaturas que se impartían de forma práctica. Y bueno, con esta crisis del coronavirus se produjo una aceleración de la digitalización que ya se estaba produciendo en las universidades, porque, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca ya existía una plataforma denominada Studium, que fue muy importante durante la crisis sanitaria, pero además también se crearon otras nuevas plataformas digitales muy importantes para la docencia online, como pudo ser, por ejemplo, el Blackboard.